A continuación, hacer una acostumbrada reflexión que nos hace los jueves nuestro hermano en Cristo, don Rafael Grullón, en un momento en que su partido está partido cuando sale el presidente, que es la cabeza del león, a hacer la cola del ratón. Buenos días. Buenos días. No, hay un comentario de usted en estos días que usted decía que lo que pasa en el PLD o la división de que se habla era un problema de intereses, no de sentimiento. Pero ayer me contaba una persona que trabaja en la Casa Nacional que ha visto depositar personas que son incluso diputados que han ido a presentar su renuncia y han salido con los lagrimones. Es decir, que el problema no solamente de intereses, también gente que le ha dado la vida a la organización. Esa es su vida, renunciar a la vida de una persona en medio de un conflicto como este tiene que tener un sentimiento muy alto. Es decir, que el problema no solamente de intereses, sino también hay un sentimiento alrededor de la organización. En la historia de los hombres... Lo que pasa es que el amor y el interés se fueron un campo. Sí, pero eso es una parte, no la mayoría. Es una parte muy pequeña que se mueve por los intereses, pero la mayoría se mueve con relación a los sentimientos que han creado alrededor de la organización y de sus líderes. En la historia no es común que quien hace la historia la escriba. Eso no siempre se junta. Pero en el caso del PLD sí, porque a 9 meses de haberse fundado el PLD, nació Vanguardia del Pueblo, el periódico. Entonces la historia del PLD no hay que contarla, está escrita. Es decir, el Archivo Nacional de la Nación se tomó la molestia de digitar a Vanguardia del Pueblo. Es decir, en el Archivo Nacional de la se puede encontrar la colección completa de la historia del PLD. Además tuvo un líder que escribió parte de su historia. Y la historia se ha seguido escribiendo, no solamente desde el punto de vista noticioso, como hacen los periódicos tradicionales, sino desde el punto de vista también del análisis de los acontecimientos. Nosotros queremos dar un testimonio con relación a lo que ha sido Leonel Fernández y Danilo Medina. A nosotros nos tocó en el 93 salir a recorrer el país con Juan Bosch, la última campaña de Juan Bosch. Y eso se hizo en el 94. Y el director de campaña era Danilo Medina. Danilo Medina y Luis Chausti, que usted mencionó, cuando Bosch llegaban, no solamente las sillas estaban ordenadas, hasta el mantel de la mesa. Cuando salió Leonel Fernández a ruedo político después de ser vicepresidente de la República, nos tocó a nosotros salir con Leonel Fernández cuando se disputaba la precandidatura con Norge Botello y Euclides Gutiérrez Félix. Pero a Leonel Fernández salir candidato o salir a la candidatura, había un problema con el periódico, porque los círculos de estudio del PLD se habían agotado. Entonces los círculos de estudio eran el instrumento de distribución del periódico. Entonces el periódico estaba en crisis, no se podía sostener. Y Lidio Cadet iba a la reunión del comité político toda la semana diciendo que la administración del partido no podía mantener el periódico. Y nos dieron a nosotros el periódico. Es decir, no solamente hacerlo, sino buscar el dinero de la imprenta y buscar el dinero para pagarles a los que tenían asignaciones. Eso nos llevó a mantener una relación directa con Leonel Fernández, porque él era el candidato y él no podía permitir que el periódico desapareciera. Entonces, cuando él era precandidato, nosotros fuimos
a visitar a Leonel Fernández en compañía de Diomedes Núñez Polanco, actual director de la Biblioteca Nacional. Y cuando nosotros llegamos a la oficina aquí en el NACO de Leonel Fernández, salían de esa reunión Danilo Medina y Luis Inchausti. Jorge Botello era el candidato y era el que tenía el control de la organización. Y después, en esa misma noche, nosotros bajamos a un sector de la capital donde estaba el hoy cónsul en Miami, se llama Miguel Ángel Rodríguez, y nos dice: Grullón, Danilo Medina acaba de dar un paso y es respaldar la precandidatura de Leonel Fernández. Eso Leonel Fernández no nos lo dijo cuando nosotros entramos después de ello, pero eso ocurrió en ese momento. Y por eso que Leonel Fernández gana las primarias en el PLD con más del 90%. Entonces, te quiero interrumpir para decirte, tenemos tiempo, escúchame. Yo he tenido la oportunidad, y te puedo decir los nombres: Luis Inchausti, Felucho Jiménez, el embajador Víctor Grimaldi, Rafael Grullón, que he visto que inclusive el discurso de Leonel Fernández y después el de Danilo Medina, que son palabras y relatos que tienen que ver con hechos del pasado. Ninguno, excepto la palabra de Danilo en su última parte de las palabras al final, es que son cosas concretas, pero todos son anecdóticos. Una de las razones por las que yo le saco su comida aparte a mi querido amigo Cristino del Castillo es que en el 78, cuando todo el mundo, y que le hace todo el mundo, dejó solo a Juan Bosch, porque se fue la mayoría de ese partido y parecía que eso se terminaba ahí. El doctor Castillo y dos compañeros jovencitos, no sé si fueron expulsados, porque él ni siquiera ha contado la historia, o tiene si que ellos contarlo. se fueron, eran activistas en poblaciones del este que iban en motor a predicar la palabra de Dios. Y a vender el sueño. Nunca el doctor Castillo ha venido aquí a hacer su historia o a justificar hechos del pasado. Hay una situación, Rafael, y yo te pido perdón. Sí, pero que llegó el momento de hacerla, doctor. No, pero yo quiero. Llegó el momento. No, muy bien. Porque yo nunca lo había hecho aquí. Todo el mundo lo que quiere decir es lo siguiente: ¿tengo razones suficientes para quedarme o tengo razones suficientes para irme? No importa, esa no es la pregunta. La pregunta es, ahora, en que un expresidente del partido se va del partido a hacer una fuerza con quien sea, con interés de sacar esa crápula y esa letrina del poder. Eso es justo. Pero no, de eso yo no quiero hablar, porque es mi partido. De eso se está hablando. No eso es lo que pasó. Me voy con quien sea, pero hay que sacar esa porquería del poder. Eso es lo que nos están diciendo. Doctor, la narrativa es un método de análisis. Ah, bueno. Entonces yo escribo en base a la narrativa. Yo no quiero saber qué va a pasar. La narrativa es un método de análisis. Y nadie es mejor. Eso yo lo hago. Que yo dirigí el periódico cuando Juan Gómez. Óigase bien. Muy bien. Yo escribo, doctor, y yo escribo narrando y hablo narrando. Es decir, yo no hago eso por... Yo escribo narrando y hablo narrando para que la gente entienda las conclusiones. Entonces, esa gente se juntaron, doctor, pero eso no es una casualidad en la historia. Y si yo te digo, entonces si yo te digo a ti que a mí eso no me importa un carajo,
Y si yo te digo pero a ti que que eso la es lo que historia del explica lo que PLD está a mí no pasando. me interesa porque me están gobernando y tienen 20 años dándome funda. Y yo he optado por lo menos malo, porque yo no puedo dar un golpe de Estado. Eso es lo que te quiero decir. Tu paso por vanguardia, el paso de Leonel por el poder, fue una cosa, pero no, eso incidió en mi vida, pero me interesa qué vamos a hacer ahora. Es verdad que ya se dividió el país en buenos y malos. Los buenos están fuera y los malos están adentro. Eso es lo que yo quiero saber. Mire, el problema es que la gente tiene que juntarse para que los acontecimientos se produzcan en la historia. Eso ha sido así. Por ejemplo, si Carlos Marx no hubiese conocido a ella, no hubiese escrito El Capital, porque él era el que le daba el dinero. El tipo vivía en una miseria terrible. En la Universidad de Stanford hizo un reconocimiento a Steve Jobs, y yo les recomiendo a los que siguen el conflicto que lo vean, donde él dice que los puntos tienen que juntarse. Si Steve Jobs no se junta con Steve Wozniak, no surge Apple y no hubiese habido esta transformación que había en el mundo. Entonces, cuando se estudia la historia de la humanidad, se ve que hombres se juntan en la historia y producen los acontecimientos históricos. Eso es lo que ha pasado entre Danilo Medina y Leonel Fernández. A la salida de Bosch, se apropiaron de la organización, hicieron las transformaciones de la organización, fueron al gobierno e hicieron la historia que nosotros conocemos y después se dividieron, pero así ha sido siempre. Es decir, los creadores de Facebook fueron dos y se dividieron. El que dio el dinero no está ahí hace muchísimos años. Steve Wozniak y Steve Jobs se dividieron para contarle la historia más reciente de lo que ha sucedido en la humanidad en términos de transformación histórica. Es decir, son dos puntos que se unen y al final de una meta terminan divididos. Eso es lo que ha pasado. Además de entender eso, ¿qué yo debo Porque hacer? no podemos hacer Además, la ya lo comunicación entiendo, ¿qué desde el hago? punto de vista de la opinión. Vamos a hacer uso de la historia y de los acontecimientos para que esto tenga una explicación más ajustada a la realidad, doctor. Eso es lo que yo creo. Ellos se deben. Ayer me dice alguien que yo quiero mucho, es que la sociedad dominicana ya no resiste al PLD y tenemos que unirnos con la oposición, pero la oposición es el PLD. Y la sociedad dominicana doctor, no pero el culpable de eso, óigase, ¿tú sabes lo que es esa vaina? El culpable de lo que está pasando en la oposición, y pregúntenme por qué, como dice, ustedes no tienen la como culpa. Ustedes no tienen la culpa. el de Villa. Ustedes ¿Sabe nada más por qué? Porque la oposición en el gobierno, la oposición se dividió con el gobierno en el PLD y se puso débil. La única cosa brillante que hay que hacer notar de Rosa Fadul de Villamán fue cuando inventó la palabra come solo. No hay nadie en el mundo que haya tenido más razón. Ustedes lo único que les interesa es prohibido joderse. Doctor, la oposición se dividió con el PLD en el poder. Seguro que sí. Entonces, al PLD no tiene oposición. Por ¿Qué sucedió? Surgió que... la oposición del mismo PLD, pero que es una ley de la naturaleza. Cuando no existe el contrario, surge la oposición del mismo organismo. Eso fue lo que sucedió, no fue otra cosa. Sí, pero voy a hacer algo. No te voy a sacar de tu riesgo. No. Sigue tu perorata. Sigue tu perorata. Excúsame. Vamos a entrar a esa parte. Excúsame. Hay una ley de la vida. Cuando no existe el contrario, por eso la naturaleza hermafrodita se engendra a sí misma. Cuando no existe el contrario, la contradicción sale del propio organismo. Entonces, la dirección del PLD y lo que están dirigiendo, a ver que no tenían una posición definida, a la cual había que temerle. Surgió la contradicción en el seno del PLD y eso es lo que produce la ruptura. Sí. Si hubiese habido un partido fuerte en la oposición, con condiciones para sacarlo del poder, en este tiempo que pasó, ese partido se hubiese unificado, doctor. No se unificó por eso. Si yo no tuviera amigos en el sector que se fue, yo te digo, lo que se fueron fue una asociación de malhechores, pero me caen a pedradas. Sin embargo, el líder de la moralidad pública le dijo a ustedes, letrina, sálgase doctor, que esa es una
Un estercolero. Y ustedes lo aplauden. Mire, doctor. Grullón, Álvarez Bogáez se fue. ¿Cuándo se fue Álvarez Bogáez? Del Partido Reformista. ¿Y quién dice que Álvarez Bogáez no es reformista? ¿Por qué me lo dice? ¿Quién dice que él no es reformista, Álvarez Bogáez? ¿Y cuánto tiempo y años se fue del Partido Reformista? Y este muchacho, Casimiro Castro, que terminó con Balaguer. ¿Y quién dice que Casimiro Castro no era del PRD? Es decir, después que se crea una imagen en una organización, nadie quita eso, doctor. Toda esa gente son PLDistas los que se fueron. Más nunca el pueblo lo va a ver como otra cosa. Eso ha sido así. Por ejemplo, Víctor Casanova se puede meter donde quiera. Él se puede meter donde quiera, pero Víctor Casanova, que es el último ejemplo, es un reformista, doctor. Todo el que crea una imagen dentro de una organización, eso no se le saca de la cabeza a la gente. Leonel se puede ir para donde quiera y todo lo que hacen. Y van a hacer, y la gente lo va a ver como PLDista. Ya eso no se lo quita a nadie. Ya es un disparate de que tratar de ninguna gente que ha pasado una historia de una organización y su rostro, eso es imposible ya. Porque eso está en la mente de la gente, doctor. Y las pruebas están ahí de la historia, de lo que se han ido a los partidos, a ver si la gente no lo ve como tales. Pero Grullón, yo me pongo idiota y te pregunto, ¿eso es una justificación para sacar del poder a un partido? Que históricamente todo lo que se une se divide. No, ya es una división de una lucha por el poder. Pero Danilo lo dijo en la entrevista que le hizo esta muchacha en el 9. Nos abocamos a una lucha por el poder. Él lo dijo. Y ha degenerado en todo esto. ¿Qué se va a hacer? Que el cuadro cambió y vamos a ver lo que va a suceder. ¿Se dividió o se desprendió un grupo? ¿Se dividió el partido o se desprendió un grupo? Ya es un problema de interpretación. ¿No? Pero interprétalo. No, pero sea honesto, Grullón. Lo más importante es la percepción. ¿Cuál es tu percepción? No, la mía no, la opinión pública. ¿Cuál es la opinión pública? La percepción es la división. Esa es la percepción de la gente, no lo que yo crea. A eso fue que jugó Abinader. ¿Qué tituló un periódico ayer? Se desmembra el PLD, tituló un periódico ayer. Pero los títulos lo hace uno. Entonces eso crea una percepción en la gente. Porque los medios, lo que dicen los medios es que crean la percepción en la gente. Y después que se crea una percepción en la gente, ahora el trabajo es duro para el PLD mantenerse en el poder. Bien. Mira cómo titula el listín: Collado y Abinader, los más populares de República Dominicana. Son un titular construido. Producto de la división. Producto de lo que ha pasado. Señores, gracias a Grullón y no se vayan porque esto se pone bueno. Viene una persona muy querida aquí.